pregunta que le hice yo fuera del aire minutos antes de comenzar el programa al doctor Eduardo Montalegre. Bueno, ustedes presentan esta denuncia, pero es como echar agua en un saco roto, ¿no? En una bolsa rota, no en una bolsa, sino en algo que esté roto y se va al agua. ¿Por qué lo digo? Pues porque quien va a investigar esto tiene que ser el fiscal general, ¿no es verdad? Por potestad le toca al fiscal general. Posibilidades de que el fiscal general investigue a Gabriel Jaimes. Sí, esto desafortunadamente es una gran falencia de la estructura de la Fiscalía General de la Nación, que yo creo que hay que rediseñarla y hacer cambios sustantivos en ese punto, porque el competente para investigar a Gabriel Jaimes es el fiscal general de la Nación o la persona a quien él delegue. Pero resulta que en la denuncia que formulamos en el día de hoy contra Gabriel Jaimes con el senador Iván Cepeda, nosotros no nos limitamos exclusivamente a hacer un análisis individual de los prevaricatos y el abuso de autoridad y el desvío de la función en que ha incurrido Jaimes como delegado, sino que hay un cuestionamiento muy serio a la estructura de la Fiscalía General de la Nación y al papel que ha jugado el fiscal Barbosa en este caso. ¿Por qué decimos que hay un tema estructural? Porque aquí está fallando absolutamente la institución. Nosotros hemos formulado denuncias contra Hilda Niño, contra el Tuzo Sierra, por fraude procesal, por falso testimonio, y no pasa absolutamente nada, ni pasará absolutamente nada. La Corte compulsó copias contra varios testigos falsos contra el senador Cepeda, es decir, toda la estantería que le sirvió de base a la Corte, a Álvaro Uribe, para hacer el fraude procesal o para realizar el fraude procesal, fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia y se ordenó la investigación por parte de la Corte de esas personas, que la estantería de Álvaro Uribe está fundamentada en 12 criminales, en una especie de 12 apóstoles condenados por narcotráfico, por concierto para delinquir, por paramilitarismo, que como lo decía Noticias 1, tienen casi cerca de 2 siglos y medio de penas privativas de la libertad. Entonces, aquí el tema es estructural, porque Barbosa solamente quiere investigar lo que favorezca a Álvaro Uribe. Él no va a investigar nada, absolutamente nada, de lo que pueda perjudicar a su jefe que le da instrucciones desde el ubérrimo. Y entonces yo creo que ahí hay un claro interés del fiscal general en este caso, y por esa razón, pues nosotros presentamos esta denuncia con el senador Iván Cepeda, sabiendo que Barbosa va a congelar, a hibernar la denuncia, que no van a investigar nada, y la dejamos como una constancia histórica para Colombia, para que se den cuenta de cuál fue el prevaricato que se cometió o pretende cometer la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el interés del fiscal es absolutamente claro, porque también hay un tema estructural, es la injerencia indebida del presidente de la República en este caso, en una locución presidencial. Pero, ¿dónde, sí, eso le iba a preguntar, ¿cuál es la prueba que usted dice que tiene para aseverar eso? Que el presidente también está metido. Pero es que lo dijo públicamente. El presidente en una locución presidencial pidió la libertad de Álvaro Uribe. Es la primera vez que vemos, al menos en mi larga vida, a un presidente de la República en una locución presidencial pidiendo la libertad de un imputado. ¿Cuándo ha pedido la libertad el señor Duque de algún imputado en Colombia o de alguna persona privada de la libertad? Pero además hay unos datos más concretos. Hay una entrevista del presidente de la República que dio ante Caracol Televisión, donde da unos argumentos específicos, jurídicos, como si fuera un abogado, explicando por qué debían soltar a Álvaro Uribe, entre otras razones, porque él decía equivocadamente que el precedente, entre comillas, precedente de Santrich, y por el cual se le dio la libertad, debía ser aplicado en el caso de Álvaro Uribe. Y curiosamente,
ese mismo argumento que había dado el presidente de la República fue el mismo argumento que invocó la Fiscalía General en el caso, fue el mismo argumento que dio la defensa. O sea, es absolutamente clara la injerencia del presidente de la República en esto. Y entonces, en otros casos, cuando algún fiscal ha dado opiniones en el ejercicio legítimo de sus funciones sobre un tema, le compulsan copias por abuso de autoridad, y al presidente de la República, en una clara injerencia en la administración de justicia, guardan silencio, porque esto está todo coordinado, está coordinado entre el presidente, la fiscalía, y ahora con sorpresa, mucha sorpresa, veo que también entró en esta sinfonía y en esta orquesta la Procuraduría General de la Nación. Margarita Cabello, que es una excelente jurista, gran persona, le prometió al país que iba a mantener independencia, que se iban a sorprender con sus decisiones. Sí, estamos sorprendidos, pero de ver cómo entraron a formar parte de la operación Candado de Impunidad en favor de Álvaro Uribe. ¿Y qué hacemos? Como dice el senador Cepeda, unas víctimas indefensas ante todo el poder, ante el Ejecutivo, ante la Fiscalía, la Procuraduría. Realmente es una lucha desigual que esperamos que sea definida acertadamente por los jueces. Miguel Ángel, ¿querías decir algo? No. Sí, quería decir algo, María Jimena, sobre el papel de la Procuraduría y incluso sobre el papel de la Fiscalía hoy, con relación a un aspecto que a mí me parece importantísimo, y es la calidad de víctima de Deyanira. Pero imaginémonos en un punto, María Jimena, yo le quiero preguntar una cosa antes de eso. Lo de Deyanira a mí me ha golpeado mucho. Bueno, yo hice una entrevista, le hice la entrevista de Deyanira hace mucho tiempo, y fue la primera entrevista que ella concedió. Y lo que me ha impresionado es que la vinculan pues con Juan Guillermo Monsalve, porque sí, es su segundo marido, porque era un paramilitar, y también las vinculan porque su primer marido terminó siendo vinculado a una guerrilla. Pero lo que es curioso es que, bueno, ella tiene esta circunstancia que le pasó eso en la vida, pero ¿no les parece en ningún momento complicado que el expresidente ande hablando con Cadena, primero que todo, ¿no? Y que Cadena le lleve razones del Tuzo Sierra, que son tipos complicados? Pero no solamente eso, María Jimena. Digo yo, por poner una pregunta, ¿no? Sí, de acuerdo, pero imagínese todo el movimiento en contra de Deyanira Gómez. Pero nadie advierte nada sobre las denuncias originales de todo esto. Es decir, Álvaro Uribe Vélez está acusado de participar en la génesis, en la creación de grupos paramilitares, por Dios. Es decir, ni siquiera como integrante de un grupo, sino auspiciador intelectual de grupos de autodefensa. Eso en cualquier país del mundo sería escandaloso. Además de las implicaciones que está en este momento en investigación con relación a la masacre del Aro y al asesinato de Jesús María Valle como abogado de derechos humanos. Es decir, una suerte de situaciones escalofriantes y escandalosas sobre un líder que le ha traído más perjuicio que beneficios al país. Pero me devolvió un poco el tema de Deyanira, porque me llamaba la atención y me llama la atención la posición de la Procuraduría, que hoy advirtió algo, más allá del debate, porque alrededor del criterio de víctima hay unos debates técnicos. Debe haber una relación, un daño específico con ocasión al injusto. Pero aquí lo absurdo era que tanto Procuraduría como Fiscalía decían que el daño en cabeza de Deyanira Gómez no era concreto, no era real. Imaginémonos a un representante de la sociedad como el procurador advirtiendo que no ha podido establecer el daño concreto sobre Deyanira. Deyanira está en el exilio. Eso es un daño concreto, con 2 niños. Hoy están ya las bodegas uribistas escandalizadas porque hay un documento de José Miguel Vivanco hablando y colaborándole a Deyanira Gómez, como si eso fuera... como si esa ayuda fuera una presunción de responsabilidad penal o una responsabilidad o una presunción de complicidad. Por Dios, es un individuo que considera que estamos en una situación de emergencia humanitaria y que de alguna manera hay que protegerla. Entonces, si el exilio no es un daño, si los hostigamientos, los atentados no son un daño contra la integridad, si la pérdida de su vida laboral y de su vida patrimonial no son daños concretos, por Dios,
además viniendo de quien debe garantizar la vigilancia y la protección de los intereses de la sociedad y de las víctimas. Entonces, aquí entramos a un escenario completamente exótico, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad lo que estamos enfrentando aquí es la unificación de la institucionalidad a favor de la impunidad. Pero puedo agregar un asunto a eso que está diciendo Miguel Ángel sobre la médica de Yanira Gómez, es que esta mañana, no sé si una hora o media hora antes de que comience la audiencia, sale a la luz pública con un extra exclusivo el informe de inteligencia militar en el que se presenta a Yanira Gómez como una persona que tiene un alias y al parecer un amplísimo recorrido en la guerrilla de FARC. Entonces, yo digo, es que cada fin de semana entonces se nos suelta, de acuerdo al tema que esté en vigor, un informe de inteligencia militar. Y me parece que esto es interesante preguntárselo al señor ministro de Defensa, porque entonces tenemos el problema con Ecuador y aparece entonces el informe debido de inteligencia militar. Tenemos el problema con Cuba y aparece otro informe. Y esta mañana, pues a petición, o yo no sé cómo funciona eso, aparece este informe de inteligencia militar. Entonces, la pregunta obvia que hay que hacer aquí es, ¿quién está a cargo de resguardar la reserva de los informes de inteligencia militar? Porque se están produciendo como si fuera una especie de industria para que se difundan en cada fin de semana en algún medio de comunicación a petición de lo que se requiere, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay evidentemente una mano muy poderosa que está en adición, Iván, y qué pena interrumpir al doctor Eduardo, que sé que iba a decir algo muy breve, doctor Eduardo, es que además del movimiento de la red histérica en los trinos de Álvaro Uribe Vélez estableciendo una especie de triunvirato de Yanira FARC Barceló, es decir, generando además un lenguaje conspirativo y bélico en contra de una ciudadana absolutamente vulnerable y absolutamente despojada de cualquier tipo de protección, una invitación peligrosa al matoneo.